Entonces, vamos a ver. Dice, antes del tema es aplicar el teorema de Pitágoras en solución de problemas. Dice, responde qué característica tiene cada triángulo rectángulo. Los triángulos equiláteros, escalenos y isósceles pueden ser rectángulos. Es una pregunta que nos hacen en este caso. Entonces, nosotros podríamos observar que si nosotros tenemos un triángulo equilátero no tiene un ángulo de 90 grados, entonces este no podría ser un triángulo rectángulo. Sin embargo, el escaleno significa que tienen dos lados iguales, ese sí podría ser un triángulo rectángulo. A la hora de dividirlo, sí se podría formar un ángulo de 90 grados. Ahora el isósceles sí puede ser un triángulo rectángulo. Entonces, aquí ya estamos observando diferentes características con cómo se llama, dependiendo la cantidad que se tiene. Ahora dice, resuelve. Aquí no, dice en el mes de noviembre, pero no significa que sea hasta el mes de noviembre que se va a resolver esto, sino es una situación que ellos señalan, porque en el mes de noviembre, el 1 de noviembre, precisamente se observa los barriletes, principalmente en Santiago, Zacatepeque y Zumpango. Si al volar un barrilete se forma un triángulo rectángulo con el suelo, o sea, por ejemplo, al momento en que nosotros estamos volando, se forma un triángulo rectángulo en esta parte, la altura y el lazo, como se muestra en la figura, aquí en esta figura que nosotros tenemos acá, en la figura 23, ¿cuántos lazos se debe de tener como mínimo para volarlo de tal forma que llegue a tener una altura de 100 metros y que tenga una distancia de 30 grados? Muy bien, entonces aquí sí vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos ambos elevados al cuadrado. Eso significa que si yo quiero encontrar solo la hipotenusa, sería la raíz cuadrada de la suma de estos lados. Entonces, aquí al cuadrado puede ser cualquier cateto. En este caso vamos a poner aquí los 30 metros que nos están señalando elevados al cuadrado y acá los 100 metros elevados al cuadrado. Entonces, si usted multiplica 30 por 30, esto le va a quedar 900 metros cuadrados. Y si usted multiplica 100 por 100, aquí le va a quedar 10,000 metros cuadrados. A la hora de sumar esto, pues le va a quedar la raíz cuadrada de 10,900 centímetros cuadrados. Entonces, si usted saca raíz cuadrada de esta magnitud, ¿cuánto le queda la raíz cuadrada de 10,900? Por favor, Jamie, si tiene una calculadora a la mano, vamos a ver. Vamos a ver cómo nos queda. Usted me acaba de mencionar que no tiene calculadora, entonces lo voy a resolver. La raíz cuadrada de 10,900 es 104.40. Entonces serían 104.40 centímetros. O metros, perdón, aquí estamos hablando de metros. Yo puse centímetros, pero son metros, perdón. Son 104 metros. Recuerde siempre esto, Jamie. La hipotenusa siempre va a ser el lado más grande de un triángulo rectángulo de lo que nosotros poseemos acá. Entonces, eso sería lo primero que nos dicen. Ahora observemos lo que se señala acá. Aquí ya nos piden que observemos, ¿cómo se llama?
ya nos dan los nuevos conocimientos. Y aquí nos señala lo siguiente. Dice, este teorema puede ser utilizado para obtener una medida de... perdón, vamos a ponerlo aquí. Solo déjeme agrandarlo un poco más para que usted lo mire bien. Dice, este teorema puede ser utilizado para obtener la medida de cualquier lado de los triángulos rectángulos, para lo que se debe despejar el cateto desconocido. Por ejemplo, en el caso de que si yo quiero encontrar la hipotenusa, va a ser c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Pero si yo quiero encontrar la hipotenusa, va a ser la raíz cuadrada de la suma de estos lados. Esa sería para la hipotenusa. Ahora, para encontrar el cateto A, y la fórmula sería la siguiente: la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Entonces, para poder eliminar el cuadrado, vamos a colocar raíz cuadrada en ambos lados. Y entonces ya tenemos la fórmula para encontrar el cateto A, para encontrar la hipotenusa. Ahora vamos a ver para el cateto B. Despejamos. Y vamos a tener que b al cuadrado es igual a c al cuadrado menos a al cuadrado. Para poder eliminar el cuadrado vamos a poner raíz cuadrada en ambos lados. Y aquí nos queda la fórmula para encontrar el cateto B. Entonces aquí observemos, dice, recuerda que las operaciones contrarias a la potencia es una raíz y que los catetos siempre serán más pequeños que la hipotenusa, que era lo que le estaba mencionando anteriormente. Entonces dice, observa la figura 25 que se muestra en el ejemplo. Una persona camina por la mañana y observa que se proyecta una sombra. Si la persona mide 1,70 y el extremo de su sombra mide 3 metros, aquí el extremo nos está hablando acerca de eso, ¿de qué longitud es la sombra que se proyecta? Yo creo que está un poquito, ¿cómo se llama? Desordenadas algunas ideas acá, pero lo que nos están dando es el triángulo prácticamente acá. Nos están dando 1,70 y este sería la hipotenusa. Entonces, si usted se da cuenta, llamemos a esto A, llamemos a esto B y llamemos a esto C. Lo que nos están preguntando es el B, entonces voy a utilizar esta fórmula. B es igual a C al cuadrado menos A al cuadrado. ¿Y cuánto es C al cuadrado? C es 3, entonces lo voy a elevar al cuadrado. Y A es 1,70, que también lo voy a elevar al cuadrado. Entonces, si usted en su calculadora coloca 3 al cuadrado, le va a quedar 9 metros al cuadrado. Y si coloca 1,70 elevado al cuadrado, le va a quedar 2,89 metros al cuadrado. Entonces, usted puede restar esta cantidad y a la hora de restarlo le va a quedar 6,11 metros cuadrados. Y si saca raíz cuadrada de esta cantidad, le va a quedar que es 2,47 metros, que sería esta longitud que se está dando en este caso. Entonces, esa sería la fórmula que se utilizaría para B. Por ejemplo, si usted le están pidiendo A, esta sería la fórmula que se utilizaría para A. Y si le están pidiendo la hipotenusa, esta sería la fórmula que se utilizaría. Entonces, viendo esta situación, viene acá y nos dice practica lo aprendido. Entonces, aquí ya sería la parte de tareas que nos están dejando en este caso. Y si usted observa, pues lo importante es de que uno sepa qué es lo que le están pidiendo a usted. En este caso, si usted recuerda en el triángulo que habíamos hablado, el que está aquí es A, el que está aquí abajo es B y la longitud de esta es C. Por lo tanto, aquí le piden A, este es C y este es B. Este es A, este es B y este es C. Este es A, este es B y este es C. O sea, lo que le piden aquí es encontrar las alturas. Entonces, las alturas, si usted recuerda, la fórmula que habíamos dicho era la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto, el cateto B elevado al cuadrado. Entonces, a la hora de hacer esta operación, usted va a encontrar estas alturas que le están solicitando en este caso. Si hay dudas, por favor, puede ir preguntando. La idea es que vayamos
utilizando estos medios para ir viendo qué es lo que se está solicitando en estos días. Ahora vamos a ver acá el día 10. En el día 10 nos presentan otra nueva citación, nos dice analiza y resuelve. Aquí prácticamente ya nos están haciendo como una tipo evaluación de todos los días anteriores. Entonces dice, observa detenidamente las partes con las que está constituida la casa, donde vives, con puertas, como ventanas, como techo, piso u objeto. ¿Qué usas en ella? Como la mesa y otros, toma una cinta métrica y mídelas. Además, calcula el área y el perímetro de por lo menos 5 partes u objetos que te llamen la atención. Entonces, puede ser de que nosotros miremos figuras rectangulares. Por ejemplo, aquí a esto le llamamos base y esto se llama altura. El área de un rectángulo es base por altura. Si usted está viendo las figuras rectangulares, si usted está viendo un cuadrado, por ejemplo, que todas las longitudes tengan la misma medida, el área de esa figura va a ser la longitud elevado al cuadrado. Permítame un momentito que ya se me está queriendo trabar esto. Eso lo vamos a guardar acá. Vamos a ver. Permita, solo deme un segundito mientras termina de grabar, que por eso es de que se está trabando esta situación. Solo deme un momentito. Ay, ay, ay. Ya vi por qué se está. Ya se está. ¿Por qué se estaba trabando? Es porque se está quedando sin batería la computadora. Ahí estamos. Bueno, entonces tenemos que el área de un cuadrado, sería la longitud elevado al cuadrado. También vamos a tener la figura de un triángulo. Un triángulo, por ejemplo, un triángulo que tengamos de esta manera. Tenemos la altura, la base y la hipotenusa. El área de un triángulo es un medio de la base por la altura. Entonces, dependiendo de las figuras que usted vaya viendo, puede ir calculando eso según lo que se le está pidiendo. Ahora dice aquí, dibuja los diseños de la figura 27 y traza sus ejes de simetría. ¿Cuántos ejes de simetría mira en cada una de ellas? ¿Qué figuras tienen 2 o más ejes de simetría? En este caso, los ejes de simetría son los que pueden dividir ¿cómo se llama? A la figura en 2. Entonces tendríamos que buscar qué ejes de simetría serían las que se podrían acá, según lo que nosotros hablamos en el día anterior que clasificamos. Aquí, por ejemplo, vamos a ver, no sé si está en el anterior archivo. Sí, está en el anterior archivo donde estuvimos hablando acerca de la clasificación de la simetría. Ahora aquí nos piden calcular el área y perímetro de los polígonos regulares. Por ejemplo, un decágono. ¿Un decágono qué significa? Decágono es una figura que tiene 10 lados iguales. Entonces, por ejemplo, voy a colocarle acá en el, ¿cómo se llama? En la siguiente pantalla. Voy a abrir acá el documento y vamos a buscar un decágono para que usted lo pueda observar. Y pues aquí nos pide encontrar el área de esa figura. Entonces voy a escribir decágono. Vamos a observar que efectivamente el decágono tiene 10 lados iguales. Eso sería la situación que nosotros tendríamos que ir observando
en el caso de esta figura. Entonces, estamos hablando del decágono que tiene 10 lados iguales. Ahora, lo que nos dice acá es que el decágono regular tiene 8 centímetros de largo y 4.8 de su apotema. Entonces, si usted se recuerda, lo hablamos también en ese día, nosotros íbamos a tener un centro donde podíamos ir señalando estas situaciones. Y por ejemplo acá estamos diciendo que esto es de 8 centímetros. Entonces si yo voy trazando de cada vértice hacia el centro, voy a tener como triángulos que usted va a ir observando acá. Entonces aquí sería 8 centímetros y así sucesivamente. Entonces, si usted se observa, nosotros hablamos la semana pasada acerca del área de un polígono, que va a ser los lados, que en este caso tendríamos el perímetro de los lados, perdón, por el apotema dividido dentro de 2. Entonces, eso va a ser para todas las figuras que le digan acá. Por ejemplo, aquí nos dice decágono, dodecágono y coságono. Entonces, dependiendo las longitudes, usted va a hacer la figura y va a hacer un esquemita. Pero el área es el perímetro por el apotema dividido dentro de 2. Entonces, lo que usted tendría que hacer es, con su regla, mide cuál es la altura de ese subtriángulo. Esa altura se le vaya, es a lo que nosotros vamos a conocer como apotema. Entonces, usted puede encontrar el perímetro. El perímetro, como son 10 lados, sería 10 lados por 8 centímetros. Entonces, el perímetro sería 80 centímetros. Ese sería el perímetro. Entonces, ahora viene usted para encontrar el apotema. Entonces, para el apotema, sí es importante que usted vaya midiendo esto. Entonces, usted multiplica cuánto es el perímetro por el apotema y lo divide dentro de 2. Por ejemplo, en el otro, que es dodecágono, estamos hablando de una figura que tiene 12 lados iguales. Entonces, aquí el perímetro sería 12 por los lados, que en este caso nos están diciendo que es 13.5, por la apotema, que lo tendríamos que medir con la regla, dividido dentro de 2. Y así nos vamos con el icoságono, etcétera, etcétera. Vamos a continuar. Vamos a observar aquí. Aquí nos dice en lo siguiente. Vamos a hacer primero el 4, porque yo creo que este sí nos va a llevar un poco de tiempo. El número 4 dice, traza un círculo en el plano cartesiano, dice. Entonces vamos a hacer un plano cartesiano, vamos a tener dos ejes, uno que va a ser vertical y el otro que va a ser horizontal. Entonces nos están dando el punto centro, dice el punto centro de este triángulo. Dice que está, recordemos de que vamos a tener X positivo y Y negativo. X negativo, perdón. Los positivos, los X positivos están acá, los X negativos están acá, los Y positivos están aquí y los Y negativos están acá. Entonces nos dice que tiene el centro en menos 2 en X y menos 3 en Y. Entonces, aquí está el centro, miren, el punto centro. Y dice que el círculo que tiene un punto en la coordenada menos 4,1. Aquí está 1 en Y. Entonces, aquí sería prácticamente el círculo que nosotros tendríamos. Entonces, nosotros tendríamos que trazar un círculo que tenga esto como centro y que pase por este punto. Entonces, aquí trazaríamos con tal de ver esta situación que se vaya cumpliendo.
Entonces, vamos a tratar de que el círculo quede. Lo que usted puede hacer es que con su compás, usted va a medir cuál es la distancia que se tiene aquí con el compás. Puede medir acá cuál es la distancia. Solo que disculpe que no quiere mucho seleccionarse esta figurita. Entonces usted señala el compás aquí y pues ya hace su círculo alrededor de eso. Entonces ahora dice traza el diámetro de la circunferencia y mídelo en centímetros. Entonces usted viene con su regla y va a medir un diámetro. El diámetro sería una línea que pasa cabal por la mitad. Entonces usted viene con su regla y mide cuánto es esta situación, que ese sería el diámetro. El radio, vamos a colocar aquí el diámetro, vamos a poner acá diámetro con D mayúscula. El radio sería la mitad, o sea, sería esta parte que usted tiene acá, este sería el radio. Entonces con su regla puede medir eso. Después una cuerda, dice que podemos establecer puntos que estén acá. Podemos establecer un punto por aquí, por ejemplo, y otro punto por acá, y trazamos una cuerda. Entonces aquí tendríamos la cuerda. Después nos dice que tracemos una secante y establece sus coordenadas. Una secante es una recta que pasa cortando a dos puntos en un plano. Entonces, por ejemplo, podemos trazar una secante por acá que pase tocando estos dos puntos. Entonces usted va midiendo, por ejemplo, en qué coordenada está este punto, en qué coordenada está este punto. Por ejemplo, en X tendríamos, vamos a ver, menos 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 6, 7, 8, menos 5.8, por ejemplo, coma, en Y vamos a tener 1, menos 0.1. Y lo mismo hacemos en este otro lado, que es lo que nos está comentando. Después nos dice, determina la circunferencia. Y la circunferencia, si usted se recuerda, nosotros lo hablamos la semana pasada también, cuando estuvimos trabajando, la circunferencia es 2pi por el radio. Entonces, como usted ya midió cuánto es su radio, la circunferencia va a ser 2pi por el radio. Entonces usted mide esto, ya habíamos hablado de que en este texto le dice que utilice el pi como 3. Yo hubiera preferido que se trabajara como por lo menos 3.14, pero en este texto le pide que utilice el pi como 3. Y lo multiplicamos por la medida del radio, que en este caso usted con su regla va a medir cuánto es este radio, entonces va a colocar la medida. Entonces multiplica acá cuánto le queda y esa sería la circunferencia. Ahora, si le piden el área es pi por el radio al cuadrado. Entonces, como ya dijimos de que pi se iba a decir como 3, entonces usted coloca la medida, la multiplica 2 veces por el mismo y lo multiplica por 3 y esa sería su área, que es lo que le están pidiendo en este espacio. Ahora vamos a la número 5, que sería la última actividad que le piden hacer. Entonces dice, resuelve y escribe el procedimiento de un turista que hace un recorrido que incluye una experiencia de canoping, que consiste en lanzarse desde un peñasco que se encuentra a 25 metros de altura, haciendo un recorrido de 75 metros hasta el suelo, como se observa en la figura 28, dice. Responde cuál es la distancia de inicio de su experiencia que se encuentra cuando llega al suelo. Traza la figura que se forma durante el recorrido. Entonces, si usted observa, la figura que se va a trazar en este caso va a ser un triángulo rectángulo. ¿Por qué un triángulo rectángulo? Porque nos están dando una altura que es de 25 metros. Esa sería la altura que nos están dando. Y el recorrido de la cuerda
es de 75 metros. Entonces lo que nos están preguntando es este caso de B. Entonces ya sabe usted que la fórmula para encontrar la base va a ser la hipotenusa al cuadrado menos lo que tiene en la altura, en el cateto A. Que estos serían los datos que nos van a servir para encontrar este cateto. Entonces la figura que se forma sería un triángulo rectángulo. Bueno, vamos a ver, este día 10 sí era bastante porque se hacía una evaluación de esto. Ahora vamos a pasar al día 11, que con esto vamos a finalizar por lo menos el día de hoy. Mañana a las 8 voy a continuar con los otros días. Entonces dice aquí, en el día 11 dice, Fabiola colecciona muñecas. Tiene menos de 40. Al agruparse de 6 en 6, le sobra una muñeca. Al agruparla de 7 en 7, le sobran 2 muñecas. ¿Cuántas muñecas tiene Fabiola? Eso es lo que nos está diciendo en este caso. Entonces dice que nosotros vamos a ir agrupando las que tienen menos de 40 muñecas, pero dice que ella decide agruparla de 6 en 6. Si tenemos de 6 en 6, dice que le va a sobrar una muñeca. Entonces, ¿cuánto podríamos tener acá para agruparlas de 6 en 6 de tal manera que llegáramos a esta situación? Si usted se observa, vamos a tener que agrupar de tal manera que podamos tener una cantidad que nos llegue a dar una magnitud menos de 40. Entonces, ¿cómo podríamos agrupar en este caso? ¿Cuántos grupos se podrían hacer si sobra una muñeca? Haciendo grupos de 6 en 6. Vamos a ver, alguien que pueda decir. Yo creo que alguien se conectó, porque escuché un ruidito. Ah, sí, ya hay otra más. Aníbal. Vamos a ver, si vamos a hacer grupos de 6 en 6, ¿cuántas? Y dice que va a sobrar una muñeca. Entonces, ¿cuántos grupos podríamos hacer de tal manera que nos quede esto? A ver. ¿Cuántos grupos se podrían hacer? ¿Alguien que tenga una idea? Bueno, lo que podríamos hacer es hacerlo en la parte experimental. Por ejemplo, vamos a agrupar seis muñecas, en este caso, de 6 en 6, perdón. Solo voy a ¿cómo se llama? Ir acomodando esta situación. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces aquí llevamos 4 grupos de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces ya tenemos los 6 grupos. Entonces en total, ¿cuántas muñecas tendríamos acá? Tendríamos 36 en este grupo, pero dice que todavía le sobra una muñeca. Entonces todavía nos sobra una muñeca. Entonces a la hora de sumarlo, nos quedarían 37 muñecas haciendo esta agrupación. Ahora aquí nos dice que si las agrupamos de 7 en 7, nos van a sobrar 2 muñecas. Pero recuérdense que no tiene que ser mayor, que tiene que ser menor de 40. Entonces vamos a ver, aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí tenemos 5. Vamos a hacer otro más acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces dice que si agrupa de 7 en 7, le van a sobrar 2 muñecas, dice. Sobran 2 muñecas. Entonces, ¿cuánto nos quedaría en estos grupos de 7 en 7? De agruparlas de 7 en 7. Entonces, si yo cuento o multiplico 7 por 7, nos daría 49. Pero aquí estamos viendo que esta cantidad sería mayor. Pero acá todavía nos dice que sobran 2 muñecas a la hora de agruparlas en este caso. Entonces, aquí tendríamos esta complejidad para poder ver esta situación en cuanto a lo que nos están dando acá. O sea que si tendríamos aquí, nos quedarían 52, no sé, 51 muñecas. Que aquí se contradice con lo que está señalando que tiene menos de 40. Entonces, esa sería una cosa, pero aquí lo interesante de acá son estos números. A estos números son a lo que vamos a conocer como números primos. Los números primos, para que ustedes sepan, los números primos son los números que se pueden dividir solo entre ellos mismos y entre uno. Entonces, vamos a ver, aquí se trabajó acerca de la cebra de Eratóstenes, que fue el que clasificó los números primos y los números compuestos. Voy a explicar qué fue lo que hizo Eratóstenes para este caso. Dice, los números primos son aquellos que son divisibles entre ellos mismos y entre uno. Entonces, los números compuestos son los que pueden dividirse por los demás números. Entonces, por ejemplo, el 11 es un número primo porque solo se puede dividir dentro de 11 y dentro de 1. En cambio, el 12 no. El 12 se puede dividir dentro de 2, dentro de 4, dentro de 3, dentro de 6. Entonces, al 11 se le conoce como número primo y al 12 se le conoce como número compuesto. Entonces, Eratóstenes fue uno de los genios de la antigua Grecia que cultivó todas las ramas del saber y es famoso por haber encontrado la circunferencia, la medida de la circunferencia de la Tierra en el siglo III a.C. Pero entre otras de las cosas que trabajó fue algo que se llamó la cifra de Eratóstenes, que es lo que estamos hablando acá. Entonces, Eratóstenes lo que hizo primeramente fue clasificar a los números. Él puso del número 1 hasta llegar al número 100 y los fue poniendo en orden. Miren, 1, 2, 3 hasta llegar a 10, 11 hasta llegar a 20 y así sucesivamente. Entonces lo que hizo Eratóstenes fue clasificar para ver cuáles eran los números primos. Entonces Eratóstenes dijo que iba a ir cancelando los múltiplos. Por ejemplo, tomó a los del 2 y los fue anulando porque todos estos números son divisibles dentro de 2. Entonces estos números eran compuestos, ya no eran primos. Después, lo que fue haciendo Eratóstenes fue cancelando a los múltiplos de 3. Entonces iba 1, 2, 3, cancelaba, por ejemplo. Iba de 3 en 3 para ir cancelando. 1, 2, 3, este se cancela porque es divisible dentro de 3. 1, 2, 3, este se cancela porque es divisible dentro de 3. Y así se fue sucesivamente. Por ejemplo, también se dio cuenta que todos los números que estaban en la fila del 4 se podían cancelar porque todos estos tenían mitad. Y los que también estaban en la fila de 5 y así se fue anulando todos los valores, quedando solamente resaltados los siguientes valores, que serían los números primos. Es el 2, el 3, el 5,
el 7, el 9 ya no es primo, el 11 sí es primo, 13 también es primo, el 15 no es primo, aquí se tendrían que cancelar todos estos, no lo cancelaron acá, pero se tendrían que ir cancelando. El 17 sí es primo, el 19 también, el 21 ya no es primo porque es divisible dentro de 3. Y así se fue dando cuenta cuáles eran los números que eran primos. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, aquí tendríamos un 37 que era un número primo precisamente, por eso es de que se trató de hacer este ejercicio. Después el 47, el 41, el 43, que también fueron clasificados como primos, que eran, ¿cómo se llama? Valores que precisamente eran divisibles dentro de esta cantidad. Entonces, se hizo una clasificación entre los diferentes números y se pudo determinar cuáles eran los números que eran compuestos y cuáles números eran primos. Por ejemplo, el 37, este es un número primo. Este 51 es compuesto. ¿Y por qué es compuesto? Porque este 51 se puede dividir dentro de 3. Por ejemplo, si hago grupos de 3, miren, 3, por ejemplo, se pueden hacer grupos de 3 y ya quedarían otras magnitudes. Entonces, este es un número compuesto y este es un número primo. Por eso es de que el 51 no se puede catalogar, el 53, el 57, el 59, que son números primos. Entonces, ahí se fueron haciendo las clasificaciones por medio de la cifra de Eratóstenes. Entonces, en lo que sigue acá, aquí nos dice, practica lo aprendido, dice acá. Entonces, aquí nos dan una tabla. Dice, en la tabla que copiaste, en la sección anterior se selecciona y colorea el siguiente número primo 3 y tacha los múltiplos de 3. Y así sucesivamente, de tal manera de tener la cifra de Eratóstenes de los primeros números primos y que esta quede con los números sombreados que guiaste en el ejemplo de la tabla 2. O sea, que se vayan guiando como los que estoy haciendo acá. Ahora dice, consigue 10 piedrecitas y marca en la figura la ruta que debe de seguir el quetzalito para pasar solo en números primos. Entonces, ustedes tendrían que ir señalando, por ejemplo, en esta fila en donde puede caminar el quetzalito según cómo se llama los números primos. Quiero comentar que entre los números primos, todos son impares. El único número primo que es par es el 2. De ahí la mayoría son impares. De ahí todos son impares, perdón. Entonces, esto es importante porque, por ejemplo, en este caso, aquí ya mira este 2, que es un número primo. Entonces, ustedes tienen que ir catalogando dónde puede ir caminando el quetzalito utilizando solo números primos. Ahora dice, resuelve un libro de cuentos, tiene menos de 35 páginas. Al agrupar las páginas de 2 en 2, no sobra ninguna. Al agruparla de 3 en 3, tampoco sobra ninguna, dice. Y al agruparlas de 4 en 4, sobran 2. ¿Cuántas páginas tiene de cuentos? ¿Hay más de una solución? Pregunta en este caso. ¿Hay más de una solución? Ahora observemos, acá dice la estrategia que observa acá es para descomponer. Por ejemplo, el 64, yo lo puedo descomponer. Vamos a ver cómo se puede descomponer. Se puede descomponer como... es que aquí está mal esta operación. Voy a utilizar otro porque realmente esta operación está mal. Por ejemplo, si nosotros tenemos 64, por ejemplo, y yo lo quiero separar con números primos, entonces puedo sacarle la mitad. La mitad de 64 sería 32. Entonces, este es un número primo, ya no lo puedo descomponer, pero aquí todavía puedo descomponerlo como 2. La mitad de 32, ¿cuál sería? La mitad de 32, pues sería 16. Y, por ejemplo, ya no puedo descomponer este 2, pero este 16 sí. Por ejemplo, aquí 2. Y acá sería 8, porque 8 por 2 me da 16.
El 2 ya no se puede descomponer, pero el 8 sí, como 2 y 4, porque 2 por 4 me dan 8. Este ya no lo puedo descomponer, pero este sí, 2 y 2. Entonces aquí ya tengo todas las clasificaciones que tengo para descomponer los números en números primos. O sea que el 64, si yo multiplico todos estos dos, me va a dar 64. Entonces lo mismo tendríamos que hacer de esta manera. Solo que aquí, pues, vuelvo a repetir, aquí hay un error. Porque acá, si llegamos a 12 por 10, me daría 120 y acá está colocándose un número 64. Ahora, lo que sí puedo ir colocando acá es ir al revés. Por ejemplo, 3 por 3 me da 9 y colocar el 3 acá. 3 por 9 me da 27, ahí está bien. 2 por 2 por 2 da 8. 2 por 2 da 4. Y 4 por 8 sería 32, ¿verdad? Y 32 por 27 ya coloca usted la magnitud en este caso. Pero vuelvo a repetir que esas serían las formas en que se tendrían que agrupar estas situaciones. Bueno, vamos a seguir el día de mañana, como les estaba comentando. Si hay